Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día vean este su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos complacen con su sintonía en este nuevo capítulo. Y como siempre, estoy acompañado de mi buen amigo, mi estimado colega Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Ata? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Y pues hoy en otro capítulo más aquí con el Ata. Y ahora tenemos un programa especial, ¿no? Que le habíamos quedado en tomarlo para que nos desmientan o nos den o nos des otra visión de qué es, ¿no? Y estamos hablando sobre el tema, o vamos a hablar sobre el tema del satanismo. ¿Qué es el satanismo, no? ¿Es una filosofía? ¿Se adora al diablo? ¿Qué es Atahualpa? ¿Tú qué conoces sobre estos temas? Muy bien, ya que Miguel está tan perturbado que quiere hablar de esto, pues hablemos de esto, ¿no? Sí, porque me da miedo. Estos Te da temas me dan miedo. miedo. Está con su cobija ahí grabando el podcast. No, tengo aquí un rosario y una Biblia por cualquier Mira, cosa. nada más. Excelente. Mira, ya se empezó a mover la silla. ¿Ya ves? Todavía ni Sí, ya empezamos y ya. ves. Está haciendo brujería. Ya empezamos con lo bueno. Bueno, pues como menciona Miguel, vamos a hablar en esta ocasión de este tema controversial, como lo hablamos en su momento sobre el consumo de marihuana, ¿no? Y toda la cultura Rastafari. Perdón. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el satanismo. Y en este caso, pues, justamente como menciona Miguel, se puede considerar el satanismo como una filosofía, una religión, un estilo de vida, un conjunto de creencias en los cuales se tiene como eje principal de las creencias a Satanás, como se conoce comúnmente. Pero hay diferentes rubros, diferentes tipos de satanismo, diferentes tipos de ideología, de filosofía dentro del mismo, para poder diferenciar cuáles son las prácticas, cuáles son las costumbres, cuáles son las distintas ideas y filosofías que se desarrollan en torno a la figura de Satanás. En este caso, perdón, en un principio se pueden delimitar lo que son principalmente dos tipos de satanismo, el satanismo teísta y el satanismo antiteísta o ateísta. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Que en un primer rubro el satanismo teísta tiene la idea de las prácticas cotidianas de adoración, de creencia en Satanás como un ser sobrenatural, como un ser dogmático, como un ser sobrenatural, el cual se le rinde culto, se le rinde un tipo de adoración, un tipo de como sumisión, se le puede llamar de esta manera, en la cual las personas que creen en que practican este tipo de satanismo teísta, consideran Satanás como una deidad, como un ser sobrenatural. Entonces, con el paso de estas prácticas, con el paso de este conjunto de creencias, pues tienen sus altares, tienen sus imágenes, tienen sus conjuntos de rituales, los cuales van desarrollándose de la mano de este conjunto de creencias en los cuales pues consideran a Satanás como un ser sobrenatural, una deidad, entonces realizando cierto tipo de rituales, cierto tipo de prácticas, cierto tipo de activaciones. Continuando con lo que estaba exponiendo, esta idea estas preguntas que tiene Miguel respecto de que le da mucho miedo. Entonces, esta idea, como lo mencionaba, ¿no? Esta costumbre, principalmente el satanismo teísta, esta idea de culto real, entonces teniendo rituales, teniendo altares y demás, ellos tienen la creencia de que al rendir culto, al rendir este tributo o esta idea de sumisión ante el Satanás, en este caso su Satanás, que ellos creen el Satanás, en el satanismo teísta, es que podrán conseguir ciertas facilidades o podrán desarrollarse en la vida dependiendo de la ayuda de la de este tipo de culto que reina en este ser sobrenatural, ¿no? Entonces, en este caso, en un primer rubro, de una manera muy general, está la idea del satanismo teísta, en el cual, pues ellos, según sus ideas, sus costumbres, sus perspectivas, al realizar rituales, sacrificios y de diferente tipo de ofrecimientos al Satanás en el que ellos creen, pues es a lo que va más ad hoc a su percepción de lo que tienen de lo que es el satanismo teísta, en el cual, en general, la idea de un Satanás como una deidad o como un ser sobrenatural está latente en comparación con,
con la idea del satanismo ateísta, que en un momento lo expondré, ya que Miguel tenía una pregunta respecto antes de comenzar a hablar de ello, o preguntas, Sí, mejor no, dicho. pregunto. Bueno, la primera es, ¿no? Bueno, hablas de que adoran a un ser, ¿no? Al igual como Dios, ¿no? Al igual que Dios, este ser que a lo mejor socialmente o la iglesia ha construido socialmente una imagen de él como el güey que tiene cuernos, colita y tridente, supongo que, que los satanistas teístas, que son los que creen, ¿no? Como Ujú. en esta figura. O sea, si hay una figura que lo represente como tal, o es como Dios, güey, que es, pues es un güey que no tiene una figura, ¿no? Un estereotipo, un arquetipo así formado, ¿no? Conocemos cómo es Jesús, pero nadie sabe cómo es Dios, ¿no? Y justamente esa es la mi duda. Porque dices que tienen altares, ¿no? Y justamente, pues como que la mayoría de las personas no tienen un altar a Dios, tienen un altar a Jesús o a la Santa Trinidad, ¿no? O a la Virgen, lo que sea. Pero un altar como tal a Dios, porque pues no saben quién chingados es Dios, ¿no? O cómo es Dios. Y Ah, exacto. justamente ellos Ajá, saben sí, sí, cómo es el adelante. diablo o a quién le... Bueno, es que el diablo, a Satanás. Ah, y justo también es otra pregunta, ¿es lo mismo? Mira, ¿Son sinónimos? eh, evidentemente se ha desarrollado la idea del diablo, de Satanás, de Lucifer, de Luzbel, derivado de la historia del cristianismo, ¿no? De la historia bíblica, considerando al diablo o a Luzbel, a Lucifer, a Satanás, como el ángel más hermoso, perfecto y preferido de Dios, ¿no? Que en un Ujú. momento se revela, lo echan del cielo y él, este, pues, le declara la guerra, ¿no? Según sí, la guerra y está en un constante enfrentamiento, una constante confrontación con Dios, ¿no? Con el Dios de las escrituras. Pero eso se tiene esa idea, como tú mencionas, de que el diablo, el demonio, Satanás, e incluso, ¿no? Se tiene diferentes perspectivas, porque puede ser Baphomet, Pazuzu, Satanás, Belcebú, todos ellos que son diferentes estratos dentro de la misma percepción que se tiene de lo que es el diablo, de lo que es Satanás, de lo que es el demonio. Se tiene esa idea, ¿no? De que él es rojo, de que él tiene cuernos, una cola puntiaguda y castiga a los que se comportan mal, ¿no? Durante la vida y que tienen el reino en el infierno y castiga eternamente a las almas pecadoras, ¿no? Como a la de Miguel, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Exacto. se tiene esa idea, ¿no? Entonces, sí, comúnmente se tiene la imagen de un Baphomet. Un Baphomet es una figura que tiene como cabeza y cara de cabra, con pechos, y comúnmente está en la postura así, que esa es una referencia adversa a la cruz, si se pueden dar cuenta, ¿no? No. Esa es la percepción cotidiana que incluso en el satanismo ateísta se tiene esa misma imagen cotidianamente por medio de diferentes libros, de diferentes imágenes. No sé si se ve bien. Ujú, sí, sí, se ve. Ujú. Cotidianamente por medio de los pentagramas, de las diferentes simbologías que hay de por medio referente al satanismo, en el cual pues ellos lo pueden tener en un Baphomet, un Pazuzu, un Belcebú, un Satanás, un Lucifer enorme, y de ahí hacer este, diferentes tipos de rituales, diferentes tipos de ofrecimientos a su percepción, ¿no? Evidentemente, pues yo estoy más orientado al satanismo, más bien totalmente abocado al satanismo ateísta, y pues evidentemente eso no tiene nada que ver realmente con el satanismo, pero ellos tienen esa idea, esa visión, esa imagen, como tú mencionabas, ¿no? Esa imagen real, o ese altar, o esos altares, o esos diferentes templos, pero orientados a una cuestión teísta, ¿no? A una cuestión más, una práctica mucho más enfocada en la idea del culto, de la adoración. Pues esta es la palabra que no encontraba precisamente, la adoración al ser sobrenatural que ellos creen realmente, ¿no? A esta idea que ellos tienen de que realmente existe, de que realmente es como que el antagonista de esta historia, porque ellos con estas prácticas pues consideran que están más en conexión, más en contacto, más
más orientados a esta idea del satanismo, e incluso pues también están orientados a la cuestión de la brujería, de la magia negra, dependiendo de las creencias que cada uno tenga. Y esto va de la mano pues, con la idea de esta práctica del satanismo teísta en comparación con el satanismo ateísta, que pues no tiene estas prácticas. Algunos tipos de, algunas organizaciones, algún conjunto de personas aquí, por ejemplo, en México, sí han desarrollado o están orientados a esta cuestión de la brujería o de la magia, pero dependiendo si ellos tienen esa creencia de aplicación, ¿no? De este tipo de prácticas o simplemente lo hacen como un interés, porque al final de cuentas, y esto es algo importante a resaltar, en el satanismo debe estar plenamente identificado que es el constante conocimiento, el constante aprendizaje, la constante idea de ir aprendiendo, de ir conociendo, de ir descubriendo nuevos elementos importantes relacionados directo o indirectamente con el satanismo, ¿no? Porque al final de cuentas, por ejemplo, ahora que hablamos del satanismo, se desarrolla, por ejemplo, en Estados Unidos la iglesia de Satán con Anton LaVey en 1966, 30 de abril de 1966, ¿no? Se desarrolla la iglesia de Satán. Por ejemplo, Anton LaVey, al escribir entre varias obras lo que es la más icónica, que es la Biblia satánica, estuvo orientado, por ejemplo, por Ayn Rand, por Friedrich Nietzsche, entre muchos otros escritores, teóricos y autores. Entonces, varia de esa o mucha de esa ideología está orientada a cuestiones filosóficas, a cuestiones antropológicas, a cuestiones sociológicas, a cuestiones incluso psicológicas de por medio, en el cual se va orientando dependiendo cómo va desarrollando, cómo se fue desarrollando en este caso esta, esta congregación, esta religión, esta filosofía de vida, ¿no? Que en contraste con lo que mencioné del satanismo teísta, el satanismo a la iglesia de Satán de Anton LaVey está orientada al satanismo ateísta. ¿A qué hago referencia con esto? A que a pesar de que ellos sí se tiene la figura, la imagen de un Baphomet, de un Satanás, de un Belcebú, eh, como una cuestión simbólica, meramente simbólica, una cuestión de referencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en el satanismo ateísta está esa idea de que no existen dioses, no existen amos, no existen seres sobrenaturales, sino al final de cuentas la idea del propio Dios o de tu propio o el Dios como tú mismo como tu propio Dios, siguiendo las leyes de la naturaleza o percibiendo la naturaleza como el ser superior o siguiendo las leyes normales de la naturaleza, anteponiendo que no hay un Dios sobrenatural, ¿sí? Resaltando esto, no hay un Dios sobrenatural, no hay deidades, perdón. Entonces, en esta idea, en este desarrollo del satanismo ateísta, está de por medio que pues no hay prácticas relacionadas, te digo, hay decisiones del mismo relacionadas a la magia negra, relacionadas a la brujería, relacionadas a la cuestión de intentar enganchar a una persona o hacerle un conjuro y todas esas estupideces, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, digámoslo, sería totalmente contradictorio declararte un satanista ateísta y practicar ese tipo de De rituales, ¿no? O rituales, ¿no? realizar este tipo de prácticas, justamente. Entonces, aquí está esta cuestión que incluso en la Biblia satánica de Anton LaVey y hay otro tipo de lecturas, como por ejemplo las narrativas satánicas, una Biblia satánica moderna, de Damien Ball, que es un ingeniero de Estados Unidos, y que apenas se desarrolló también en México pues no sé si se le puede llamar una escisión o una continuación del satanismo laviano, ya que pues Anton LaVey mencionaba la cuestión de la nueva era, ¿no? Entonces está esta cuestión del Nuevo Testamento satanista, de, de Aposento o Mickey LaFey, como está aquí más abajo, y Judas Khalid, que ellos, Ay. está el libro de la bestia para que se asuste Miguel. Aparte tiene nombre ahí, que tiene que ver con la religión, ¿no? De Judas. Sí, Judas Eh, Khalid. eh, Los traicioneros, ¿no? Según la sí. religión.
Entonces, están estas escisiones, estas diferentes perspectivas, ideologías, conjunto de creencias, religiones, en las cuales se desarrolla, evidentemente, ¿no? Se tiene como fundamento, como cimiento, como cuestión primaria la creación, el desarrollo del satanismo por medio de Anton Sandor Lavey. Repito, el 30 de abril del 66 crea la Iglesia de Satán. Y también hay decisiones, ¿no? De por medio de mismos integrantes perdón, de la Iglesia de Satán, desarrollaron con el tiempo lo que es el Templo de Set, lo que es el Templo del Vampiro. Su hija Carla Lavey desarrolló la primera iglesia satánica. Entonces, les repito, ¿no? Hay decisiones de por medio y, y, y se van desarrollando, tal vez se van reacondicionando, readaptando a la actualidad o por medio de diferentes influencias de por medio, la cuestión de la perspectiva de la vida, de si hay deidades o no. En este caso, evidentemente está alejado de esa idea, ¿no? De que haya deidades de por medio, sino que se tiene en muchas ocasiones, por ejemplo, en el Nuevo Testamento satanista del satanismo navarista, se tiene la percepción de que tú eres tu propio Dios, ¿no? Y así Ujú. mismo, como eres tu propio Dios, vas enfocado en la idea de seguir las leyes de la naturaleza, ¿no? Y contemplar la naturaleza como lo más poderoso, dejando de lado cuestiones esotéricas, cuestiones de creencias a más allá de lo sobrenatural, de lo superhumano, ¿no? Contemplando que esto no va acorde con la idea del satanismo ateísta y que podría ir de cierta manera más acorde a la cuestión del satanismo teísta. No sé si tengas otra pregunta, Miguel. Sí, por ejemplo, ahorita regresando a lo teísta, ¿no? Ujú, Eh, y como recalcando, y no es como diciendo que esté mal la Biblia o que esté mal creer en algo, lo que sea, ¿no? No estamos diciendo eso, sino que simplemente hay contradicciones que a veces son muy notorias, ¿no? Por ejemplo, justamente como lo mencionamos de esta que te ha vendido la iglesia del diablo, ¿no? De cómo es la presencia del diablo, de Satán. Cuando justamente si te pones a leer la Biblia o en algunas partes de la Biblia, tampoco voy a decir que soy un conocedor, pero justamente tuve una experiencia, como ya lo, creo que no sé si ya lo conté, pero bueno, puede ser de otro podcast cuando hablemos de religión, ¿no? ujú, Pero pero justamente leyendo unas partes de la Biblia presenta a Lucifer como esa persona, como ya lo mencionaste, ¿no? Como el querubín, que era como el rango, es el rango más alto, ¿no? Entre este tipo de entidades espirituales de la religión, que era como muy bello, muy sabio, era muy inteligente, ¿no? Y que es pues que pues, es desertado de alguna u otra forma, ¿no? A vivir en el infierno, pero justamente este tema de la sabiduría hizo, y esto apenas lo acabo de relacionar, mm, tal vez por mis sesgos que tengo hacia como irme hacia a la interacción simbólica, ¿no? A las imágenes, a todo esto que representa. Me acordé del Arcángel Miguel, no sé si esto ya lo haya visto alguien más o sea, como cosa normal, de que está pisando justamente en muchas de las pinturas la cabeza de Satanás, ¿no? Del diablo. Y justo me puse a pensar, dije, no, porque apenas hablaba también con otra persona de que la Biblia, la traducción de la Biblia, la católica y o al español, está muy mal porque el hebreo, que es en sí como debería estar escrita la Biblia, ¿no? O el Antiguo Testamento, es más es un idioma simbólico, ¿no? De significados, no es como tan literal, ¿no? Tiene otros significados atrás. Y justamente dije, bueno, pues yéndome así, viendo el cuadro del Arcángel Miguel pisando a Satanás, que justamente lo está pisando en la cabeza, es como decir, verga, güey, la religión está aplastando el conocimiento, ¿no? O sea, como que tú está aplastando que dejes de pensar o te está poniendo fuerza para que no pienses, ¿no? Referencia a la que inteligencia o está en la cabeza, ¿no? O la sabiduría, ¿no? Está en el cerebro y cosas así. Y dije, no sé si algún satanista haya pensado eso, claramente hablando de los teístas, y que aparte ahí hay otro comentario, ¿no? Que es bien gracioso que estén en contra de Dios cuando es como algo paradójico, ¿no? Que están en contra de Dios, pero sí crean en Satanás, en esta figura satánica religiosa, y dices, bueno, mames, ¿no? Pues si crees, o si tú no crees en este cabrón, pero crees en este güey, en esta figura que también te han enseñado a través de los años, que así es Satanás, que este sí es el diablito maligno, ¿no? Que castiga y bla, 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 güey. Es muy paradójico, es muy contradictoria esta idea, ¿no?
Y mi última pregunta es, y bueno, dices que el libro, no sé si fue publicado o escrito en 1966, ¿no? La Biblia satánica. Ujú. Por eso es importante el número 666 o no tiene nada que ver y fue pura pinche casualidad. Bueno, lo que pasa, bueno, vamos por partes, ¿no? Aquí hay que resaltar también cuestiones, ¿no? La idea de Satanás, desde la literatura religiosa, cristiana, católica, deriva, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo escrito perdón, Satanás o Satán deriva del hebreo Satán, que significa adversario, ¿no? Enemigo. Ujú, Entonces, esa es la idea principal al momento de desarrollar el satanismo, ¿no? Tener una percepción, una, una idea, una visualización, una postura contraria a la religión, ¿no? Contraria a las prácticas. ¿Por qué? Porque se considera que justamente, ¿no? Como tú lo mencionas, el desarrollo de las diferentes religiones ha impedido desde el punto de vista de muchos satanistas y de muchas otras personas alejadas del satanismo, ujú, ha impedido el desarrollo del intelecto humano. Si nos vamos a cuestiones de la época de la Inquisición, muchos nos vamos a la cuestión de la Biblioteca de Alejandría, nos vamos a la cuestión de Galileo, entre muchos otros, ¿no? Los sí. cuales tuvieron que retractarse de su conocimiento, tuvieron que retractarse de su, de su postura, su percepción adversa a la religión, ¿no? ¿Por qué? Porque no era acorde, no era lo correcto, no estaba bien, y todo lo que fuera en contra de la percepción de la idea de la religión, pues evidentemente estaba mal, ¿no? Y no debería ser eso. Entonces, en un primer rubro, esa idea de Satán o Satanás como un adversario, como un enemigo, pues se enalteció en la religión, en la literatura religiosa, como pues el ser antagónico, ¿no? De Ujú, Dios, desde la postura de la cuestión religiosa. Como aquí dices, ¿no? Nos enfocamos a la cuestión del catolicismo. Y algo que mencionas importante, la cuestión del arcángel Miguel, que es considerado como el jefe del ejército de Dios, en esa imagen de estar aplastando a la cabeza de Satanás, de Luzbel, de Lucifer, está de por medio que pues él es el encargado, ¿no? De frustrar el actuar de Lucifer o Satanás. E incluso en el libro de Apocalipsis 12:7, ahí menciona esta cuestión, ¿no? Entonces, esta es el encargado de por medio de estar, pues, frustrando el actuar, el desarrollo de Satanás, ¿no? Por eso, y justamente sí recuerdo perfectamente esa foto, esa pintura, mejor dicho, en la ujú, cual está al arcángel pisando, ¿no? Justamente con un pie sobre la cabeza de Satanás, de Lucifer, ¿no? Y también algo importante resaltar aquí es el hecho de que, por ejemplo, demonio viene del griego daimon, que significa genio o conocimiento, ¿no? ujú. Entonces está de por medio esta idea de que entonces un demonio o todo lo cercano al demonio sería una cuestión de ser un genio, de un conocimiento, de un acercamiento a esta idea del conocimiento de por medio, ¿no? De esta idea de acercarse a cuestiones que evidentemente desconoces, que hay una ignorancia plena, o sea, en el sentido de que ignorancia en el aspecto de que pues desconoces, ¿no? Porque muchas ocasiones se tiende a tergiversar esta idea de la ignorancia como algo que agrede, ¿no? A la persona o que denuestra a la Sí, persona. Pero es esta idea, ¿no? Porque incluso lo mencionamos los que tenemos esta ideología del satanismo ateísta, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Y tenemos presente eso, de esa idea constante de conocimiento, de obtener nuevo conocimiento, de conocer, de prepararte, de desarrollar, de entender toda esta cuestión de todo lo que está allá afuera, ¿no? De ese conocimiento infinito que hay de por medio. Y justamente algo importante también a resaltar, hay dos organizaciones aquí en México, que es el Templo de Satán y la organización, eh, la Orden Satanista de México, en la cual ellos mencionan, ¿no? wow. Igual. ¿Mande? No, no, no digo que me sorprendió que no sabía que existía eso. Entre muchas otras, ¿no? También hay muchas que yo no conozco, que tal vez son mucho más herméticas o no, de por medio. Ujú.
Pero igual a los que lleguen a ver el podcast, investiguen sobre estas organizaciones, sobre estas organizaciones, no sé si ellos se consideran realmente una religión de por medio o no, porque hay una cierta discrepancia en cuanto a la percepción de satanismo, pero estas organizaciones, por ejemplo, el Templo de Satán y la Orden Satanista de México, en la cual ellos, las personas que entrevistan, que desarrollan este tipo de ideología también de por medio de este estilo de vida, filosofía, enaltecen, ¿no? Esta cuestión de acercarse al conocimiento, de adquirir nuevo conocimiento, de desarrollar y de aprender todo lo que se pueda y dejar de lado esta cuestión de, perdón, esta cuestión de quedarse con lo poco que se conoce, porque ni yo soy un especialista y no sé si ellos también se consideran unos especialistas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el conocimiento, como lo mencionan, no es infinito. Entonces, en esta cuestión de desarrollar esto, pues está de por medio que se adquiere un conocimiento pleno, que se adquiere esta idea y sobre todo, pues que se adquiere este conocimiento alejado de lo que se ha impuesto, ¿no? Por la cuestión religiosa, porque, pues, volvemos a lo que mencionábamos al principio, ¿no? Se tiene esta idea de Satanás como el ser rojo, el demonio, la fea persona, la forma, valga la redundancia, ¿no? El ser amorfo, Sí, cola puntiaguda y cuernos y demás. Y pues te cuestionarías, ¿no? Si se supone que era el, el ángel más hermoso y perfecto de Dios, según, ¿por qué se vería como un sí, monstruo, ¿no? justamente esa es la Como un... contradicción, ¿no? ¿Perdón? Justamente esa es la contradicción, ¿no? Que te llama la atención, decir, ¿en qué momento pasó de esto que dice la Biblia? Y de personas, ¿no? Que también son muy asiduas a la iglesia y se la pasan leyendo la Biblia, ¿no? Que ya está ahí este tipo de escuelas pastorales que te enseñan a leer la Biblia, ¿no? Y dicen, ¿qué momento pasó de ser este personaje al otro personaje que da miedo, ¿no? Y Exactamente. justamente a través de la historia también hemos visto cómo la religión, regresando a este tema como de la sabiduría, ¿no? Como de bloquearte, porque justamente el arcángel Miguel representa eso, ¿no? Como el ser que va a cuidar la iglesia de Dios, ¿no? Es como, o bueno, su legado, que eso es lo que, según es como su mandamiento o su mandato de él, ¿no? Cuidar, que sea adorado Dios, ¿no? De alguna otra forma. Y Ujú. justamente pues tiene más significado cuando te das cuenta de que Satanás o el demonio vienen representando la sabiduría, ¿no? O el conocimiento y haciéndolo un conocimiento también científico, ¿no? Y justamente pues tiene más significado que le esté pisando la cabeza, ¿no? Es como de, güey, pues no te voy a dejar avanzar, ¿no? Y justamente, pues no es que tengamos la verdad, pero ha pasado en la historia como el oscurantismo, ¿no? De no, de las cruzadas también, del poco avance científico y cosas así, ¿no? Y nos ha dejado igual como frases icónicas como el sin embargo gira, ¿no? Y cosas así, ¿no? Que han sido frases que se le acuñan de alguna u otra forma, que tuvo la razón, pero la creencia de la mayoría, ¿no? Como dejarte guiar por lo que creen los demás y por ser una mayoría, pues lo adoptaste, ¿no? El de, pues no es cierto, nosotros somos el centro de la Tierra, ¿no? Y el otro pobre Galileo ahí, que no, güey, no somos el centro de la Tierra, y de todos modos pues, lo acabaron acá, pero bueno, justamente es el punto de este podcast, ¿no? Ver cómo otras miradas, tampoco sin tratar de ofender a la religión o a los creyentes, sino simplemente como ver que pues también hay contradicciones en lo que ellos creen, que también supongo que en esta Biblia satánica hay güeyes que han interpretado de alguna u otra forma diferentes eh, algunos de los preceptos que vienen ahí, ¿no? Sí, justamente, porque justamente también eso iba a tu pregunta de lo del número 666, que está asociado Ujú. directamente a la cuestión del apocalipsis, esa idea del número de la bestia, ¿no? Como el 6 o el 666. Y pues evidentemente se ha desarrollado, se ha puesto en esta efervescencia hollywoodesca, ¿no? En esta efervescencia literaria, entre muchas otras cosas, musical, ¿no? También está de por medio, yo por ejemplo, un gustoso del heavy metal, y que siempre se ha asociado, ¿no? El heavy metal con el satanismo, con el diablo, con las prácticas negras y la magia oscura y todas esas cosas. Entonces también es un proceso, ¿no? Una cuestión de imposición socialmente hablando, nosotros que lo vemos en psicología social de por medio, está constantemente esta cuestión, ¿no? De que
se tiene esta idea de que el 666 es el número de Satán y por esto, ¿no? Por hacer esto, el 666. No sé si recuerdas cuando estuvo más bien sí, tú te vas a recordar lo del el famoso juego de Spinner que giraba. Ajá. Salió un pastor incluso a decir que era el juego del diablo, porque como lo agarrabas Ala. así, estaba el 666, ¿no? O si lo No agarrabas mames, qué pinche así, loco. estaba el 666. Y yo de, no, hombre, de verdad. Yo decía, no, hombre, o sea, qué ingenio, en verdad. Hasta para eso debes de tener ingenio de por medio, ¿eh? O sea, Sí, sí. para manipular a las personas, ahora sí que con el perdón de Miguel, que quiere ser más precavido, pero es la Ah, verdad, no, ¿no? sí, no, y Entonces, sabemos que sí, y que no, o sea, que la religión como tal tiene un trasfondo bueno, pero ya quien la profesa o quien la lleva a otros, esos son los que tienen las malas intenciones, ¿no? Sabemos que hay muchos creyentes que no van a la iglesia porque ya saben que es como pues que es otra persona como ellos, ¿no? Que el padre es otra persona como tú, como yo, y que no, que ya se nos ha quitado esa venda de los ojos, por así decirlo, a través del tiempo, ¿no? De que fue un enviado de Dios, no es un tocado por Dios, y como los reyes, ¿no? Que eran elegidos disque por Dios y la chica. Entonces ya sabemos que eso no pasa, ¿no? Y por eso también a lo mejor la iglesia ha perdido seguidores, la iglesia. A la religión tal vez no, pero la iglesia sí, ¿no? La iglesia ya hay como que muchas personas que no van a la iglesia, ya no dan el diezmo y cosas así. Aunque sigue siendo la más rica del mundo, ¿no? Pero exactamente. Y es que está, mira, ahora sí que desviándonos tantito de la pregunta que me mencionabas, está de por medio esa cuestión, ¿no? De que nosotros lo vemos, por ejemplo, con la cuestión de la psicología de las masas, ¿no? En esta ujú, cuestión, cómo se llega a manipular a las masas, cómo se llega a manipular a la gente, cómo se llega a manipular por medio de diferentes herramientas para pues, propiciar, ¿no? Esta cuestión de un fin en específico, ¿no? Entonces, si lo vemos en el aspecto, con respecto a la cuestión de la religión, está de por medio, ¿no? Que está esta cierta manipulación o esta constante manipulación o esta plena manipulación, dependiendo cómo lo quieran percibir, en el aspecto de que, pues, evidentemente, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que tal vez faltaría más el leer mucho más las escrituras, la Biblia y entender muchas cosas que pues no tienen nada que ver con las prácticas dentro de una iglesia, ¿no? No tienen nada que ver con la idea de un sacerdote, un representante, una visión. Digámoslo, eso ujú, ya es muy aparte, ¿no? Y justamente lo podríamos hablar no, como mencionaste en otro podcast, enfocado directamente a cuestiones religiosas, pero está de por medio esta idea, ¿no? Y entonces, si se desarrolla toda esta cuestión, toda esta perspectiva, toda esta cuestión hollywoodesca, literaria religiosa del 666, del 616, también se traduce como este número del diablo, este número maldito, este número que si lo dices te condenarás por el resto de tus días. Entonces, así que no lo digas, Miguel. Entonces, no. está de por medio, ¿no? Que está direccionado y está relacionado plenamente con esta cuestión del satanismo, ¿no? Preguntabas la cuestión de la Biblia satánica y no, la Biblia satánica se publica en el 69, ¿no? Este, Ok. pero pues se asocia con esta idea del satanismo por esta idea de las adjudicaciones religiosas, ¿no? El número, este, el número maldito, el número relacionado a Satán, al diablo, a A la esta idea bestia. de la bestia en el cual te identificas, ¿no? Plenamente. Y, y pues, lo repito, como lo mencionaba, la cuestión de muchas y diferentes decisiones dentro del mismo satanismo, enfocado y visualizado más a la cuestión ateísta. Por ejemplo, hay unas entrevistas que les hacen a integrantes de la Orden Satanista Mexicana y al Templo de Satán, en las cuales pues asocian directamente la cuestión de las brujas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, las brujas se asoció primariamente con la cuestión de estas prácticas, ¿no? De estas prácticas ancestrales contrarias a lo que ya estaba impuesto, ¿no? Entonces, también está de por medio esa idea de respetar y enaltecer la importancia de la mujer, ¿no? Dentro del satanismo. Ujú. Entonces, esta idea primaria que se tiene de las brujas, ¿no? Como esa práctica, ese antagonismo de por medio
Y entonces, pues evidentemente se asoció a prácticas ajenas, totalmente contrarias a la idea del cristianismo, del catolicismo, de entre muchas otras cuestiones religiosas. Y también, ¿no? Está de por medio esa efervescencia que hacen negativamente, evidentemente, hacia el diablo, ¿no? Hacia Satanás, hacia Belcebú, y esa idea de que el 666, el 616 y toda esta perspectiva de cómo esta práctica o este conjunto de ideas de filosofía, de religión, pues es totalmente deleznable y contrario, ¿no? A la idea que se tiene o a las prácticas cotidianas e impuestas que hay de por medio, ¿no? Como tú lo mencionabas. ¿No? Entonces Sí, está de sí, sí. por medio esta percepción, te digo, a final de cuentas, ni yo soy, repito, ¿no? Ni yo soy especialista, cada uno tiene esa perspectiva, pero evidentemente se asocia y se incita a los que se desarrollan o desarrollan este tipo de creencias a conocer, a no quedarse, como lo hemos dicho, ¿no? Nosotros cotidianamente con diferentes capítulos no quedarse con una sola idea, teoría, visión, perspectiva, adentrarse a más y más, ¿no? Y conocer mucho más de lo que hay de por medio. Y esta es la idea, por ejemplo, dentro del satanismo, ¿no? Leer, conocer, adentrarte, desarrollar y obtener el mayor conocimiento posible, alejarte más de la cuestión de la ignorancia e Ujú. incluso estos mismos integrantes del templo de Satán y de la orden satanista hablan de alejarte de la estupidez, ¿no? Porque ellos resaltan la idea del es muy diferente la ignorancia y la estupidez, ¿no? Entonces, eh, alejarte plenamente de la estupidez e ir disminuyendo, reduciendo la cuestión de la ignorancia, porque con el paso del tiempo, con el paso del conocimiento, la, la, el acercarte, el empaparte a diferentes perspectivas e ideas, es lo que propiciaría que te vayas adentrando a este conocimiento pleno y evidentemente, ¿no? En la idea del satanismo, entre más conocimiento obtengas, entre más, de mayor conocimiento te empapes, de mayor conocimiento del que existe plenamente, estés inmersa y estés con esa idea de, de adentrarte y de obtener todo lo necesario para poderte desarrollar como persona, pues es lo deseable, ¿no? Desde el punto de vista. Ujú. Y por ejemplo, ahorita para ya cerrar como este bloque del que el satanismo teísta, que es como el creyente, y a lo mejor empezar con el satanismo, bueno, ya nos has dado como una visión o un esbozo de lo que es el satanismo ateísta, también para que nos hables de qué habla, ¿no? Esta Biblia satánica, qué quiere enseñar o qué quiere demostrar o qué es lo que está escrito en ella, pues podemos a lo mejor hacer un comentario ahí de justamente que dentro de la iglesia también ha habido, entre comillas, lo ponemos así, unos satanistas, como lo fue en algún momento San Agustín, que a nosotros, bueno, yo me acuerdo que en algunas clases de historia de la psicología, lo ponen como uno de los filósofos, ¿no? Que empezó como también a replantearse cómo está eh, la situación en la iglesia, ¿no? Y como que él quería cambiar la iglesia desde adentro, ¿no? No era como que seguir tal cual las ideas de, de lo que se venía manejando en la religión. Y creo que el más notable y como que el más sobresaliente en este aspecto es lo que hizo Martín Lutero, ¿no? Que él Ujú, fue como el que sí dijo, árale, a ver, todo lo que está haciendo la iglesia está mal, ¿no? O sea, ¿cómo Dios, o por qué me entierras con una indulgencia, que era un papelito, ¿no? Donde te decían, estás absuelto de tus pecados, pero solamente te duraba 2 años, ¿no? O un año, o 6 meses, ¿no? Y tenías que estar comprando tu indulgencia para entrar al reino de los cielos, ¿no? Entonces yo creo que estos dos personajes que fueron parte de la Iglesia Católica, ellos mismos han criticado las mismas prácticas de esta iglesia. Digo, tal vez esto a lo mejor entra dentro del podcast de religión, pero sí podemos decir que ellos también contradicen lo que se dice o cómo se llevan eh, las situaciones religiosas, ¿no? Y ya, por ejemplo, ya para empezar, ahora sí a hablar, bueno, no es que hablar del tema, sino hablar como de este nuevo satanismo o de la Biblia satánica, que también suena muy importante, muy interesante, es qué nos dice la Biblia satánica, o sea, qué nos quiere transmitir, o sea, a partir de lo que has dicho de, de buscar el conocimiento,
de enfocarse más en uno mismo, ¿no? Porque creo que eso es lo que habla más la Biblia satánica, ¿no? Como que hace más énfasis en el uno mismo, ¿no? En el ser humano o sea, concéntrate en ti, piensa en ti, no seas como, no, yo siento que va en contra de esa idea de, si te dan una bofetada, pon la otra mejilla, ¿no? Si te dan una bofetada, No, al también no te contrario. dejes, güey, ¿no? Ajá, ¿no? O sea, como que es, entonces, pues ahora sí, explícanos qué dice la Biblia satánica, güey, y cómo también ha habido estas formas de malinterpretar este libro, ¿no? Sí, justamente, o sea, hay diferentes perspectivas justamente y hay una importante dentro de ella que justamente menciona, ¿no? Que algo importante en la Biblia satánica es si alguien te golpea la mejilla, no pongas la otra mejilla, ¿no? Tú golpea esa mejilla de esta persona que te está agrediendo, ¿no? Entonces, principalmente hay 11 mandamientos de la iglesia de Satán. Muchos no los consideran mandamientos, sino guías o reglas, no los consideran tal. ¿Por qué? Porque por principio también, aparte de los 11 mandamientos o reglas o guías, están los 7 pecados satánicos, como que en confrontación, ¿no? Con lo que es los pecados, los 7 pecados capitales, ¿no? Que son lo que es estupidez, pretenciosidad, solipismo, autoengaño hipócrita, conformismo gregario, falta de perspectiva, el olvido de las ortodoxias pasadas, el orgullo contraproducente, la falta de estética, y a pesar de que no son, por ejemplo, en este caso, no son los 7, perdón, 9 pecados satanistas en comparación con lo que se tiene de los 7 pecados capitales, están los que ya mencioné, la cuestión del olvido de ortodoxias pasadas, el orgullo contraproducente y la falta de estética de por medio, está relacionado plenamente o en algunas ocasiones, dependiendo de la perspectiva que se tenga con esta cuestión de las 11 reglas, de las 11 perspectivas, de las 11 guías o ideas que se tienen dentro principalmente del satanismo, ¿no? Y están de por medio en esta cuestión de la Biblia satánica desarrollada por Anton LaVey, que les voy a leer de manera rápida, que es: uno, no des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido, no cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlo, cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas allá, si un invitado a tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad, no hagas avances sexuales a menos que te sea dado una señal de apareamiento, no tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada, reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo, no hieras a niños pequeños, no mates animales no humanos a menos que seas atacado o para alimento. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo, ¿no? Entonces, estos 9 pecados satánicos, satanistas, en contraposición con la cuestión de los 7 pecados capitales y estas 11 reglas u 11 mandamientos u 11 guías de por medio están también desarrollados en la cuestión de la Biblia satánica, ¿no? ¿Y qué habla la Biblia satánica? Evidentemente, ¿no? La Biblia satánica está compuesta de 4 libros, que es el libro de Satán, el libro de Lucifer, el libro de Belial y el libro de Leviatán. Hay versiones mayores, menores, ciertas modificaciones, pero a grandes rasgos está de por medio esta idea. Y pues evidentemente, ¿no? Desde un principio desarrolla y menosprecia y denuestra principalmente la cuestión de los mandamientos, ¿no? Religiosos y la idea de todo lo instaurado por parte de la iglesia, ¿no? Todo es evidentemente, ¿no? Una contrariedad plena. Entonces, evidentemente, cada uno de los libros resalta y enaltece esa idea principalmente de alejarte de la percepción del satanismo, principalmente teísta, ¿no? De esta idea, y evidentemente lo mencionan, ¿no? Si buscas un conjuro o una maldición o un tipo de amarre o cualquier cosa, pues evidentemente ahí mismo te lo dice, ¿no? Sabes que mejor ni lo leas porque aquí no lo vas a encontrar, ¿no? No vas a encontrar nada de ello, no vas a encontrar ninguna de estas, no, ninguna de estas, perspectivas, ideas, acciones
y este tipo de maldiciones o conjuros que busques para ofrecer tu alma, ¿no? Y obtener todo lo que quieras, ¿no? En esta vida, ¿no? Entonces está de por medio ello y enaltece esta perspectiva justamente orientado mucho a la cuestión de Nietzsche, a Friedrich Nietzsche, ya que pre- presume y enaltece esta idea de la superación del hombre, pero uno mismo, ¿no? O sea, no esa idea de ir y querer ser mejor que tal o cual persona, sino esa autosuperación, ¿no? Ese crecimiento intelectual, ese crecimiento por medio del conocimiento, por medio de la adquisición de nuevo conocimiento de por medio, y no estancarte en esta postura de conformismo de por medio, ¿no? Incluso en el prólogo, aquí también lo tengo resaltado en el prólogo, hace referencia a 9 declaraciones satánicas, ¿no? Que los voy a leer rápido. Dice, Satán representa complacencia en lugar de abstinencia. Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. Satán representa amabilidad hacia quienes la merecen en lugar del amor malgastado en ingratos. Satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla, justamente lo que mencionabas. Satán representa responsabilidad para el responsable en lugar de vampiros psíquicos. Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, otras veces peor que aquellos que caminan en 4 patas, el cual, por causa de su divino desarrollo intelectual, entre comillas, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Satán representa a todos los así llamados pecados mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. Y por último, Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido, ya que le ha mantenido en el negocio durante todo este tiempo, ¿no? Justamente eso lo menciona en el prólogo de la Biblia satánica. Y, y todo esto perdón, todo esto que se ha desarrollado, todo esto que se ha expuesto, pues es esa idea, ¿no? Igual, digámoslo, ya vamos a pervertir, ¿no? Pero sería importante que la gente la leyera para que entendiera plenamente, ¿no? Lo que es y que no piense que al momento de abrir la Biblia satánica van a salir los demonios, ¿no? Y se va a oscurecer todo y va a ofrecerle ya con eso mismo de abrir la Biblia satánica, le va a ofrecer en sacrificio, ¿no? Su alma a Satanás y todas esas estupideces de por medio, ¿no? Entonces, como tú mencionas, ¿no? O más bien tú preguntas, ¿qué habla, no? En cada uno de estos apartados menciona esa idea de superación, esa idea de conocimiento, esa idea de irse adentrando con el paso del tiempo a las distintas oportunidades de crecimiento, de conocimiento, de identificación. Y principalmente, ¿no? Algo importante a resaltar es que también en el satanismo hay muchas cosas, ¿no? Ese respeto a la diversidad, ese respeto a las diferentes perspectivas de las personas dentro del mismo, por ejemplo, las preferencias sexuales, las ideologías, y sobre todo ese respeto igualitario, ¿no? Esa equidad en cuanto a las mujeres. ¿Por qué? Porque justamente lo mencioné hace un momento la cuestión de la percepción de las brujas, ¿no? Entonces, la idea de la mujer como lo más hermoso, ¿no? Lo más respetable y lo más hermoso que pueda haber, ¿no? Desde el punto de vista del hombre o del satanista. Y ese respeto y esa equidad de por medio, ¿no? Entonces, también aquí enaltece la idea, más bien erradica esa percepción que se tiene de que el satanista sacrifica animales, ¿no? Y el Ujú. satanista sacrifica bebés. Y el satanista, hace rituales para ofrecer su alma, sí hay misas negras, hay misas, referentes al bautismo y todo ello dentro bueno, no las había en la iglesia de Satán de Anton LaVey. Me imagino que hoy en día se siguen practicando, tal vez debe de haber distintas variaciones de por medio, pero esa idea y esas prácticas que había, pues evidentemente no estaban orientadas a ese sacrificio humano, animal, y ese derramamiento de sangre, como sí lo hay en el Antiguo Testamento, de orientado hacia el culto, ¿no? A esta figura de Satanás, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, lo que se habla aquí es
disipar los rumores que rodean, ¿no? Toda esa cuestión de la religión, los rituales y la magia dentro de las perspectivas del satanismo antiteísta, bueno, ateísta. Eh, También resalta la cuestión de la filosofía, ¿no? De la misma Biblia satánica. eh, Esta perspectiva que se tiene, como lo mencionaba, de hacer al satanista o la persona que actúa responsable de sus acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque cotidianamente cuando hay acciones y hay consecuencias de estos, dentro de estas mismas acciones, se recurre a un ser sobrenatural, a una deidad, para buscar justificar y dar solución a esas consecuencias derivadas de las acciones propias, ¿no? Ujú. Entonces, principalmente enaltecer y mencionar que uno como satanista es responsable de sus acciones y también de las consecuencias positivas y negativas de sus acciones, ¿no? Y debe hacerse responsable de lo que hace, ¿no? Y de lo que piensa y de lo que actúa y de lo que dice. Porque al final de cuentas eso enaltece tanto la Biblia satánica y eso incita a las personas que se adentran a obtener ese conocimiento, a desarrollarte intelectualmente, a crecer, a ser una persona mejor día a día. ¿Por qué? Porque vas teniendo esa conciencia, ese raciocinio de por medio, ¿no? Entonces, a pesar de que también dentro de la Biblia, de la Biblia satánica hay invocaciones a Satanás, a la lujuria, a la compasión, a la destrucción de por medio, vuelvo a lo mismo, ¿no? No está esa idea de que vas a invocarlo y se te va a aparecer aquí ese macho cabrío, ¿no? De 3 metros, o esa figura hollywoodesca, literaria que se tiene de por medio, sino enaltecer y tener esa perspectiva plena, porque eso lo va desarrollando durante toda la Biblia satánica, esa idea plena de que es una cuestión meramente simbólica, ¿no? Una referencia. A pesar de que se tiene la imagen, a pesar de que se tiene la referencia, pues evidentemente en el satanismo ateísta, pues no se cree en la existencia, no dioses, no amos, no, no good, no masters, a esa referencia. Non serviam quiere decir que no seas siervo, este, que no seas ese borrego, ¿no? Que no seas sumiso ante lo que está de por medio. Y al final de cuentas, te digo, muchos relacionan esta cuestión de la Biblia satánica, por ejemplo, los mandamientos o las reglas, no los consideran como tal, o no los consideran no los consideran plenamente eh, como algo impuesto, este, como algo que se debe seguir al pie de la letra, sino que también puede haber un cuestionamiento de por medio, ¿no? En este mismo, te digo, muchos de los libros que han salido de por medio, por ejemplo, el del Nuevo Testamento satanista, hace algunas críticas, ¿no? Y enaltece algunas discrepancias de por medio en los cuales, no se tiene una una plena identificación con muchas cosas que ya han sido resaltadas y desarrolladas de por medio en la Biblia satánica de Anton LaVey. Entonces, esta cuestión de la Biblia satánica es para incentivar el conocimiento, para incentivar esa perspectiva y ese descubrimiento de muchos elementos y muchas herramientas que uno, en la ignorancia que tiene previo a esto, pues no, evidentemente no conoce, no tiene plena identificación de ellos. Y esto mismo propicia a que con el paso del tiempo, pues esa adquisición de conocimiento, esa lectura de diferentes textos, esa confrontación de ideas, esa discrepancia con lo ya instaurado, esa constante incertidumbre de lo que ya se habla y encontrar diferentes herramientas, diferentes fuentes de conocimiento y de acercamiento a diferentes perspectivas y filosofías de la vida van orientadas a esta misma cuestión de ese crecimiento humano, ¿no? De ese crecimiento del hombre, no con esa idea de competir con otras personas, sino esa idea de tener esa perspectiva de constante desarrollo intelectual, ¿no? Y dependiendo de esta perspectiva, les repito, ¿no? Esta idea de desarrollando los preceptos, las ideas que se plasman en la Biblia satánica, es lo que a grandes rasgos se puede percibir, ¿no? Evidentemente, si uno la lee y se adentra, puede tener otra perspectiva, otras ideas,
otras visiones e interpretarlo de una manera totalmente distinta, ¿no? Pero por eso mismo es de suma importancia para los que si están interesados, quisieran adentrarse en ello, pues leerla y no solamente ella, ¿no? Y no contemplarla como el libro predilecto y que no tenga algún tipo de error o perspectiva errónea, ¿no? De la vida cotidiana. También se puede haber discrepancias o críticas de por medio, como lo mencioné con diferentes libros que también discrepan de lo que se dice anteriormente en la Biblia satánica, pero al final de cuentas esa es la idea, ¿no? De que haya un crecimiento intelectual, que haya una cuestión inmersa en la cuestión del conocimiento, un acercamiento pleno al conocimiento y que a final de cuentas desarrolles esa visión crítica, ¿no? Esa perspectiva crítica que es fundamental en el aspecto del satanismo, principalmente en el satanismo ateísta. Sí, ¿no? Y justamente, por ejemplo, decirles que no, o sea, se les invita a que la lean, al igual que la Biblia, con la intención de que tengan o que se quieran unir, o sea, cualquier libro, ¿no? De cualquier religión, ¿no? O que se quieran unir a tal religión por alguna u otra razón, o porque quieran argumentar en contra de esta, ¿no? O sea, no puedes simplemente, como ya lo hemos dicho en varios podcasts, no puedes argumentar, decir que no me gusta o, o ir en contra de si no conoces lo que estás criticando, ¿no? O sea, esa es como nuestra intención también de que, bueno, pues si quieres criticar algo, pues también tienes que conocerlo y no simplemente desde el hecho de no me gusta o por tener sesgos religiosos, ¿no? Como en este caso, yo ayer que platicaba con una compañera y le decía que íbamos a hablar de este tema y ella es, pues creyente, ella es creyente y sí va a la iglesia. Ujú. Nos decía, es que no, que pues es que por qué van a hablar de ese tema, que no sé qué. Y yo desde lo poco que sabía, que justamente ahorita pues ya ampliaste más el conocimiento y haciendo referencia a este podcast y a este tema, pues todos somos ignorantes en algo, ¿no? Sí, Sabemos claro. poco de algo, pero no sabemos todo. Y justamente eso yo le decía, bueno, es que como una filosofía es una buena filosofía, ¿no? Gracias a lo que Ata me ha compartido algunos documentos o algunos PDFs, algunos libros, ¿no? Que así de decir, que de lo poco que voy leyendo, pues sí le puede decir, bueno, es que no es como tal bueno, yo le hablaba desde el satanismo este ateísta, ¿no? Le decía, no es como el que tu Satanás, ¿no? El diablo, la figura del diablo que tienes tú. Le digo, sino este habla más como desde el tema de cualquier persona que no esté de acuerdo con los preceptos, conceptos e ideas o el imaginario religioso romano, católico, apostólico, eh, para ellos es un satanista, ¿no? Porque justamente la palabra en hebreo lo dice, es como también como sinónimo se le ocupa como el contrario, ¿no? Es El cualquier güey que vaya adversario. ajá, ¿no? Cualquier güey que vaya en contra de la idea y del pensamiento mágico religioso, pues va a ser un güey satanista, ¿no? Y no por ello quiere decir que es un güey que sea malo, simplemente es un güey que va en contra de, ¿no? Como cualquier o como muchos de los filósofos o muchos de los científicos, ¿no? Y justamente podemos tomar esto en cuenta, ¿no? Cualquier científico, aunque sea religioso, pero a lo mejor te da una base científica o una explicación científica de algún suceso, pues de alguna u otra manera está siendo satanista porque va en contra de que pues Dios es todo, ¿no? O Dios es el creador de todo y es el que puede hacerlo todo y justamente eso. Y no te digo, no estamos diciendo que a lo mejor que esté bien o que esté mal, sino simplemente que hay personas que creen de por alguna u otra razón, hay otras que creen por costumbre, por tradición, y tal vez a lo que les podemos decir que se pueden replantear es por qué crees en lo que crees, y no solamente creyendo en estos temas de religión, ¿no? Sino por qué crees lo que tú crees. ¿De veras es o fue impuesto de alguna u otra manera, ¿no? Por ejemplo, regresando al tema del satanismo, pues estos nueve como, pues, antipecados, no sé cómo decirlo, contrapecados, eh, pues justamente te enseñan eso, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? Que está centrado como en el hombre y que el hombre pues siempre está en una bipolaridad, ¿no? Es como ambivalente el hombre. No puede ser ni tan bueno, ni puede ser ni tan malo, porque para alguien podemos ser bueno, pero para otras personas podemos ser malos.
y esto pasa en todo, ¿no? Siempre eres el malo de la historia en una historia mal contada, o siempre eres el bueno de la historia si la cuenta alguien más, ¿no? Que te aprecia mucho, ¿no? Entonces, justamente también eso es lo que enseña el satanismo, como a centrarte en ti mismo de alguna u otra forma, tampoco como que eso que dices, ¿no? Como no darle el cariño a esa persona que tampoco te está dando cariño, ¿no? Es como de alguna u otra forma también tú te estás lastimando el otorgándole ese poder, ¿no? Como le dirían algunos psicólogos, ¿no? Es que tú le das el poder a las personas de que hagan sobre ti algo, ¿no? Y justamente eso es lo que también a lo mejor te enseña el satanismo, ¿no? Como de respétate tú primero, güey, tente también amor a ti mismo antes de los demás, ¿no? Y también antes de, a lo mejor de Dios o cosas así. Porque te digo, o sea, hay muchas filosofías eh, religiosas o, pues que sí puede ser religiosas o filosofías de vida, como el budismo, el hinduismo y otras, que te enseñan también quererte primero a ti mismo antes de, de llegar a Dios, ¿no? Es como el camino, por así decirlo, de llegar al más punto. Bueno, el budismo no tiene un Dios, ¿no? Pero sí al punto máximo de espiritualidad o de alcance, es como de primero quírete tú, güey, porque si no te quieres tú primero, pues nunca vas a poder llegar a tal punto, ¿no? Y eso es, y justamente supongo que todas esas religiones son consideradas malignas por el catolicismo, los apostólicos, lo que sea, ¿no? Todo lo que no sea igual a ellos, y justamente aquí ya entran también los conceptos y las teorías de psicología social, todo lo que no es igual a uno espanta, ¿no? O sea, si ves algo así como que, ah, chinga, pues como que no, o saca de onda o te llama la atención, ¿no? Es Somos como los que desviados sociales. ajá, no encaja en tu visión de la vida, ¿no? Dices, ah, ching, ¿y esto qué pedo, no? Entonces, sí, justamente es como lo que tratamos de también de invitar, ¿no? Ya sea porque la quieran criticar o porque quieran aprender más, porque se quieren hacer parte de ello, simplemente por curiosidad, pues léanla para que también tengan otra perspectiva de qué es esto, ¿no? Como lo mismo que habíamos dicho de la marihuana y de otros temas, ¿no? O sea, simplemente pues es para que también amplíes tu conocimiento y a lo mejor en algún momento conoces a alguien que te cae bien y sabe sobre ese tema y también es para hacer plática, ¿no? Es de una u otra forma también de verlo como algo, pues como un anclaje o no sé cómo decirlo, como, pues sí, como un ancla social, ¿no? El tener varios temas de, de interés o de conocimiento y pues también puedes conocer muchas personas, ¿no? Ya si lo quieren ver de esa forma, pues también es bueno saber de todo para poder conocer a mucha gente. Sí, ¿no? Justamente algo importante que mencionabas, y creo que el término correcto de lo que seríamos es herejes, ¿no? La herejía de por Ujú. medio. Que justamente investigando también sobre ello, se le asocia al Papa Alejandro VII en 1656, eh, que definió la herejía, aquí lo tengo como la creencia, la enseñanza o la defensa de opiniones, dogmas, propuestas o ideas contrarias a las enseñanzas de la Santa Biblia, de los evangelios, tradición y todo lo relacionado justamente a la cuestión religiosa, ¿no? Entonces, justamente como tú mencionas esta idea, también algo importante resaltar es que el satanismo no es para todos, ¿no? O sea, no, Ujú. no todos estarán ad hoc, o sea, no, no es para todos. ¿Por qué? Porque pues, tal vez no todos lo lleguen a comprender o lleguen a sentirse eh, de cierta manera atraídos o que crezca esa incertidumbre, como se dice coloquialmente, ¿no? Esa espinita para adentrarse en ello. Hay muchas otras filosofías, perspectivas, ideas, estilos de vida. Y justamente mencionaste algo importante, la cuestión del budismo, que tiene cierta similitud y cierta eh, como que relación con la cuestión del satanismo, incluso se habla, ¿no? En diferentes libros del satanismo sobre este, el budismo de por medio y a final de cuentas el budismo igual también no tiene una deidad o tiene igual una referencia, una simbología, una semblanza una finalidad en específico, pero a final de cuentas no va orientado a cuestiones sobrenaturales, ¿no? No va orientado a cuestiones más allá de la comprensión cotidiana del ser humano, ¿no? O sea, que no hay cuestiones adversas o contrarias en las cuales
la misma perspectiva que se tiene de por medio está instaurada en esta idea de que lo sobrenatural es lo correcto, lo idóneo y la única explicación que hay de por medio, ¿no? Entonces, esa es como que la cierta relación, la correlación que hay de por medio entre, digamos, el satanismo y el budismo, que al final de cuentas no se tiene esa visualización de algo sobrenatural de por medio, ¿no? Ujú. Y justamente eso, pues simplemente volverles a decir y a repetir, pues dense la oportunidad, bueno, si quieren, ¿no? Pero también, como dice, es que no me acuerdo cómo va el refrán, si no lo voy a hacer como el güey este Como el del Chapulín Chapulín Colorado. Colorado, como el Chapulín Colorado que confundía refranes, pero sí, no, o sea, como antes de criticar es algo, es como un el refrán, pero es como de primero limpia tu casa, ¿no? Y justamente antes de criticar a los demás, o que las demás religiones o las demás creencias, pues también fíjate en las cosas que están mal en lo que tú crees, ¿no? O las cosas, pues, entre comillas, malas, porque pues, no sé si las vayan a ver malas, pero sí que a lo mejor no concuerdan con lo que de veras vienen enseñando, ¿no? Como, eh, y esto te digo, esto ya va como para el tema de religión y todo eso, pero justamente, por ejemplo, las enseñanzas de la pobreza, ¿no? De enaltecer la pobreza, ¿no? Que a lo mejor es desde un lenguaje más simbólico, pero ellos lo tomaron tan literal, ¿no? De, pues el güey que no tiene recursos, bla, 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 ¿no? Y todo este problema, y cuando la iglesia es la más ostentosa, ¿no? La iglesia católica, ¿no? Y también algunos otros, los cristianos, porque yo conozco a personas que son, eh, cómo se llaman? Que no son padres en el cristianismo, se llaman Pastores. los pastores, ¿no? Y que tienen casas, carros, o sea, güey, y es cuando te sacas de pedo, ¿no? Pero justamente eso, ¿no? O sea, necesitan abrirse demasiado eh, y hacer como una introspección hacia su propia religión, hacia sus propias creencias, para que puedan llegar también a criticar a las demás, ¿no? O sea, no estamos invitando a que se peleen o a que hagan la crítica, sino simplemente antes de criticar también analicen cómo están sus prácticas o qué es lo que de veras hace una concordancia Que entre hay lo que una, dicen y lo que hacen. que hay una congruencia plena, ¿no? En lo Ajá, que piensas o exactamente. predicas y lo que actúas. Sí, ¿no? Porque justamente ¿no? Vas a la iglesia y esto yo lo he visto más, igual y me estoy ganando ahí unos dislikes, pero en las iglesias cristianas, como que le tiran mucha mierda a los católicos, güey, ¿no? Sí, Y así, y decir de, ahora, ¿qué pedo, no? O sea, bueno, yo al menos que en algún momento, creo que muchos, bueno, sí, muchos, como una mayoría han sido católicos por obligación, ¿no? De que la mayoría de tus familias en algún momento hasta tienes la primera comunión y que las que, y bla, bla, ¿no? Pero yo no me acuerdo, o al menos en mi iglesia a la que yo iba, güey, no era como que el padre dijera, es que esos pinches cristianos o los testigos de Jehová, o, o sea, no le tiraban como a muchas religiones, ¿no? Sino simplemente a lo mejor a algunas formas de pensar, pero no tan directo, ¿no? Y los cristianos, y es que no, es que esos güeyes que ya creen en Jesús, que ya regresó, y no es cierto, están taraditos, están mal de su cabeza. Tú de, ahora, güey, aguanta, ¿no, güey? Está cabrón, güey, o sea, cómo le tiran mierda a ese tipo de personas. Y después son dizque las más, pues santas y amorosas. así, güey. Y son las que más le tiran mierda a sus vecinos. Y te sacas de pedo, güey, ¿no? O sea, indirectamente, justamente eso es lo que quiero, ¿no? Como que la religión, bueno, no indirectamente, directamente hace que se peleen entre personas, ¿no? Y justamente se alejen de ese primer como concepto que es de la unión, el amor, la paz. Y ya de repente se les olvidan todos esos que son como pues, las principales bases de la religión o lo que ellos quisieron enseñar según supuestamente, ¿no? Que era el amor y la paz. Y ya de repente se alejan un chingo de eso y ya es como de, esos güeyes son menos porque ya para ellos ya llegó Jesús y justamente también a lo mejor retomando esto, hay una campaña en redes sociales y yo la he visto más en TikTok hay un rabino muy famoso judío que está haciendo como una gira, ¿no? Y justamente los judíos dicen eso, es una gira, porque lo ven como un rockstar, ¿no? Así como un güey porque así lo dicen ellos, ¿eh? Así lo ven como un rockstar, como sabe demasiado de, ay, iba a decir de la Biblia, pero De la de, de Torah. la, de la Torá, güey, y de los libros sagrados, ellos lo ven así, güey, como un güey, un erudito del judaísmo, güey. Entonces, para ellos
que ese güey les dé un consejo, porque para eso son los rabinos, de hecho, para que te den un consejo según te vayan guiando, ¿no? A través de la Torah o de las leyes de Dios. Pues esos güeyes se acercan y que ese güey te hable, sí, pues esos güeyes lo ven como un superestrella, güey. Entonces le besan la mano, o sea, es como el papa, güey, es como el papa judío, ¿no? Entonces todos se vuelven locos. No, güey, o sea, todo TikTok, güey, de que es cristiano, apostólico, porque no he visto ningún católico, testigo de Jehová. No, ya se viene el anticristo y los judíos, así, ¿no? Y ponen así titulares en los videos de ya llegó el anticristo, los judíos están apoyando al anticristo, y ocupan como citas de la Biblia de vendrán en nombre de él y que no sé qué, y te Falsos prometerán profetas y cosas, demás. ajá, y dices, güey, no mames, güey, o sea, los mismos judíos han dicho que este güey no es el Mesías que están esperando, simplemente es un güey que sabe machín de los libros sagrados, güey, que es un rockstar, güey, que está dando conferencias y acá, y los católicos, no, los cristianos, perdón, y estos de, no, es que están apoyando al anticristo y que no sé qué, y güey, ves los comentarios, güey, y de repente ya no es como una creencia, güey, ya se volvió un fanatismo también, ¿no? O sea, y eso es parte también un problema, cuando te vuelves fanático, ¿no? De defender tus creencias a tal punto de que todo está mal y que eres capaz de hacer lo que sea con tal de defender o imponer tu idea, ¿no? Y eso Ujú. es justamente también lo que pasa mucho en Medio Oriente, ¿no? Y bueno, te digo que estos ya son temas de ya para la religión, para el tema de religión, pero sí, justamente es eso de decir, bueno, mames, o sea, tampoco no te puedes encerrar en eso porque puedes llegar a un fanatismo y tampoco puedes decir que todo lo que ves en otras religiones está mal, güey, creyendo que la tuya está bien o sin analizar tus propias creencias, ¿no? Sí, por supuesto, está de por medio esa falta de autocrítica, ¿no? Justamente. Ujú. Y es algo que, pues, lo repito, ¿no? Ni yo soy especialista en satanismo y ni soy, como decimos, no somos especialistas en religión ni nada por el estilo. Hablamos con base en lo estudiado, en lo que hemos entendido, en lo que hemos estudiado plenamente. Y a final de cuentas debe estar de por medio esa autocrítica, ¿no? Y en este caso, hablando hoy del satanismo y esta eh, filosofía, estilo de vida, religión, perspectiva que uno tiene, en la cual pues discrepa plenamente con lo que está socialmente instaurado, ¿no? Hoy en día. Pero sí, justamente, o sea, entre las mismas religiones se llegan a atacar, se denuestan y enaltecen que ellas son las correctas y todas las demás son las incorrectas y que se van a ir al infierno y que está todo esto de por medio, ¿no? Justamente. Pero, pues bueno, ya si nos vamos a cuestiones mucho más drásticas, pues evidentemente hay cuestiones mucho más oscuras en el cristianismo y en las diferentes religiones de por medio que incluso en el satanismo, ¿no? O sea, sí habrá esas, esas cuestiones negativas de por medio de cultos satánicos bueno, pseudo satánicos, yo los digo pseudo satanistas en los cuales se hacen sacrificios y demás y asesinan a gente, ¿no? Pero pues que realmente no tienen nada que ver con la cuestión del satanismo real, el satanismo ateísta en este caso, y que evidentemente, ¿no? No lo resalto nuevamente, no se hacen ni sacrificios a humanos, ni sacrificios a bebés, ni sacrificios a animales, ¿no? O sea, justamente una parte también de la Biblia satánica menciona, ¿no? O sea, asesinar a un hombre es como autoasesinarte, Ujú. asesinar a un animal sin justificación alguna, en este caso por ataque, como menciona, ¿no? La cuestión del alimento pues es asesinar a la naturaleza de la que eres parte. Y asesinar a un bebé, pues es asesinar al ser más puro e inocente de la existencia, ¿no? O sea, ¿por qué haríamos ese tipo de aberraciones o por qué se cometerían ese tipo de aberraciones dentro de la misma ideología, de la misma práctica del satanismo, ¿no? Y es ahí cuando, pues, estas manchas evidentes que hay de por medio, ¿no? Y yo resalto, ¿no? Esta idea de los pseudo satanistas o pseudo satánicos que se cuelgan de esta filosofía, de este estilo de vida, de esta religión, de esta ideología, para realizar este tipo de acciones, pues, aberrantes plenamente y que, pues, evidentemente no tienen nada que ver de por medio con las verdaderas prácticas o las verdaderas
enseñanzas o ideas o perspectivas que hay de por medio en el mismo satanismo, ¿no? Y a final de cuentas, sí, como lo mencioné hace un momento, pues no es para todos. ¿Por qué? Porque tal vez no todos se sientan cómodos, no todos se sientan eh, interesados, no todos se sientan atraídos por esta ideología, por esta postura en la vida, por este estilo de vida. Y no es para todos porque tal vez no todos lo entienden, no todos lo comprenden, no todos son inmersos, ¿no?, en este tipo de posturas, en este tipo de ideologías, de prácticas de la vida cotidiana. Y al final de cuentas, pues no es nada fuera de lo normal, de lo común, o tal vez no tanto como se percibe. Pero al final de cuentas, pues sí, ¿no? Un estilo de vida, una perspectiva con sus pros y sus contras, porque también es criticable, ¿no? Tiene sus diferentes elementos que pueden ser criticables, en los que uno puede discrepar. Pero pues evidentemente ya como que englobando todo lo que se ha hablado, que a final de cuentas es poco, ¿no? Para adentrarse Ujú, plenamente a la historia del satanismo, a la historia y a todo lo desarrollado. Se busca ese, en pocas palabras, ¿no? Englobando todo lo que se ha hablado, se busca ese crecimiento del ser humano, ese crecimiento intelectual, ese crecimiento, esa adecuación, esa, esa relación con el conocimiento, alejándose de la ignorancia, alejándose de cuestiones triviales, de cuestiones impuestas, de cuestiones instauradas que pues desde el punto de vista propio no propician el desarrollo intelectual del ser humano, ¿no? Y al final de cuentas estancan ese crecimiento que el ser humano, la humanidad o los que se adentran en esto, eh, pueden desarrollar, ¿no? Se estanca al no propiciar ese crecimiento intelectual, ese crecimiento del hombre, ese crecimiento de la persona, y no adentrarlo o no incentivarlo a ese conocimiento constante y pleno, pues propicia que se permanezca en ese estado de ignorancia, ¿no? Y resaltando la idea de ignorancia no como ofensa, ¿no? Sino como esa idea, ese constante estado de desconocimiento, ¿no? De falta de conocimiento de algo en específico o de la vida misma en específico, ¿no? Entonces, esa es la idea principal, ¿no? Que se enaltezca ese conocimiento tanto del satanismo como de, si no es acorde al satanismo, otro tipo de ideologías, filosofías o estilos de vida en los cuales, pues, a final de cuentas, ¿no? Como siempre se dice, puedes hacer lo que tú creas conveniente siempre y cuando no afectes a alguien. También es parte de este mismo satanismo, ¿no? No, es parte de del mismo satanismo el no afectar a las personas, el no afectar a terceros, el no afectar los derechos, no vulnerar los derechos de las personas, porque al final de cuentas, repito, no puedes desarrollar y creer y hacer lo que tú creas conveniente siempre y cuando eso no afecte a los terceros, ¿no? ujú, Entonces, esto mismo es parte de ese conocimiento, de ese mismo desarrollo intelectual que se va aprendiendo, se va adquiriendo con el paso del tiempo, con el paso del conocimiento, con el paso de adquirir nuevas ideas, nuevas posturas y al final de cuentas discrepar y criticar lo que tú creas conveniente y lo que creas que debe de modificarse o equilibrarse a cierto tipo de cuestiones, pues decir, sabes que esto no va acorde y puedes discrepar y que hacer una crítica constructiva con el conocimiento adecuado. Y a final de cuentas, pues decir, no, que esto no es ni nada del otro mundo, o sea, simplemente es una ideología distinta, ujú, una forma de pensar distinta. Y pues para mucha gente será la peor aberración de la historia, ¿no? Pero a final de cuentas, pues, si te, si te fijas, si te cuidas, si te afectan las críticas y demás por personas que pues a final de cuentas permanecen en esa ignorancia de creer esa idea hollywoodesco literaria, no siempre lo digo, en este caso del ujú. satanismo, pues digámoslo, si te afecta o te preocupan ese tipo de críticas, pues la verdad que te faltaría mucho más conocimiento, mucha más inversión en este tipo de textos, de ideas, de filosofías, de historias, de teorías para pues continuar en ese crecimiento exponencial, ¿no? En ese constante desarrollo intelectual que es necesario para el ser humano y pues alejarte lo más posible de la cuestión de la ignorancia, ¿no? Que es, digamos, lo que una
de las ideas principales que debe de haber de por medio ese crecimiento y ese desarrollo intelectual y responsable del ser humano. Sí, pues sí, bueno, y ya solo para ir cerrando este capítulo, pues podemos decir que, que la intención de este podcast, de este capítulo también, es como dar información, ¿no? Y de Ujú. alguna u otra manera quitar ese estigma y esa creencia que hay sobre el satanismo, ¿no? De todo es malo, todos matan, toda la gente ahí es mala Todo y es putrefacto. ajá, y me quiere hacer daño, ¿no? Y también, de alguna u otra manera, es un tipo de creencia hacia una filosofía, hacia un estilo de vida, ¿no? Y justamente nosotros lo que queremos hacer es, eh, pues no es incentivar, pero sí simplemente demostrar que puedes creer en diferentes cosas, ¿no? Y no quiere decir que esté bien o que esté mal, simplemente es una forma distinta de ver las cosas, ¿no? Y ya si tú quieres creer en algo o en alguien, está bien, ¿no? Yo también puedo decir que yo soy creyente de muchas cosas y por decirlo así en el sentido estricto de la palabra, yo sería politeísta porque tomo cosas de distintas religiones, que siento que me hacen bien a mí, ¿no? No sé, no sé, algún proverbio, alguna enseñanza, alguna técnica de meditación que me hacen bien a mí y que no, y que me hacen crecer según yo como persona, ¿no? Sin perjudicar a los demás, ¿no? No importa en lo que Exactamente. tú creas, tampoco, mientras siempre y cuando, como lo dijo Atahualpa, no perjudiques a alguien más, ¿no? Eso es como que lo importante aquí. Y si hay alguien, algún católico, algún apostólico, algún judío que quiera hablar igual de su religión, pues también estaría chido que nos contactara y que nos dijera, a ver, mira, pues para mí el satanismo como cristiano, como católico es esto, o como judío es esto, o en mi religión es diferente, ¿no? O yo creía esto acerca del satanismo y estaría chido que nos dejaran ahí eh, pues lo que creían, ¿no? Que era esto, ¿no? ¿Cuál era el imaginario que tenían acerca de esto? Y si quieren igual hablar de esto, pues bueno, del satanismo en su religión, estaría chido, ¿no? Sí, claro, por Pues ya supuesto. por mi parte, pues ya sería toda mi participación. No sé si quieres adjuntar algo más, decir algo más. No, justamente lo que mencionabas, la idea de que si alguna persona está interesada en desarrollar una idea, una postura, una crítica constructiva, adelante. Al final de cuentas, para eso está este espacio, ¿no? Para eso está este podcast, para dar voces dar paso a voces distintas que puedan discrepar o no. No solamente en este aspecto, ¿no? El satanismo, sino en diferentes temas relacionados y Ujú. abordados desde la psicología social. Y evidentemente, ¿no? La cámara y los micrófonos están abiertos para quien quiera estar en esa, como siempre lo hemos dicho, en ese intercambio de ideas, en esa retroalimentación plena, ¿no? Que siempre debe de haber y que, pues, evidentemente, como lo mencioné hace un momento, propicia ese crecimiento intelectual del ser humano, ¿no? Pero, pues bueno, de mi parte es todo, Miguel. Espero pues, haya sido algo educativo, Interesante, la verdad algo interesante, fue ¿sí? un tema muy interesante que sí, como ya te lo había dicho en alguna vez, es algo que quieras o no te mueve algo dentro porque te quita esa idea de, aunque por ejemplo no seas religioso, sí te quita como ese estigma que tienes de, ay, güey, los satanistas pues matan gente, ¿no? Es- porque pues también así te lo hace ver las noticias, ¿no? Y justamente qué chido que tú nos puedas hablar desde este tema y que eres una persona que nos lo puede explicar bien, como aunque tú dices que no eres un experto, pero tienes el conocimiento de, ¿no? Sabes de y tú lo practicas de alguna u otra forma, por así decirlo. Entonces, también estás hablando desde tu experiencia, ¿no? No, Ujú. no simplemente desde los libros o desde eso, ¿no? Entonces, para mí, la neta, sí es un programa muy interesante y que me gustaba que lo tocáramos porque al igual que el de la mota y el rastafarismo y todo eso, o el rastafarismo o rastafarianismo, como quieren decir, este, siento que son cosas importantes porque muchas veces no conocemos esas cosas y simplemente nos dejamos llevar por lo que escuchamos o lo que queremos, ¿no? Entonces, para mí fue un gusto hablar de este tema y espero que para también a los podescuchas o los que nos escuchan, pues ya también les guste este programa. Sí, esa es la intención, eso es lo que esperamos, ¿no? Que por lo menos cambie su perspectiva a este tema para muchos controversial, ¿no? Que es el satanismo y al final de cuentas cada quien tiene la última palabra, su idea,
sus perspectivas. Y como lo dije, ¿no? No soy un especialista, ni creo que nadie lo sea, evidentemente, pero justamente como tú lo mencionas, este, desde mi postura, desde mi experiencia y desde los años casi, yo creo como unos 15 años desarrollando esto o desarrollando esta ideología de por medio, pues está latente esa experiencia propia, ¿no? Pero a final de cuentas es algo meramente subjetivo. Repito, no soy lista ni pretendo serlo, simplemente continuar en ese conocimiento al que uno se aboca, pero pues si a alguien le resulta óptimo, le resulta práctico esta plática, este mini desarrollo de lo que consiste plenamente el satanismo, pues esa es la intención, ¿no? En este y otros capítulos que desarrollamos en este podcast. Bueno, va, pues muchas gracias. Al Bueno, contrario, muchas pues gracias a sería todo. ustedes. Y ya Muchas saben gracias. que si tienen ahí un tema, y si llegaron hasta acá, hasta el final, pues ahí déjenoslo ahí abajito en los comentarios para que también nosotros nos pongamos a investigar, ¿no? Así es, exactamente, de diferentes temas para poder ser abordados desde la psicología social, ¿no?